Bueno, por medio de este documento pretendemos constituir una prueba relacionada con la historia del caso de la señora Zoraida Avendaño desde la presa, que vamos a pasar a resumir de la siguiente forma. La Oficina de Instrumentos Públicos de San Gil permitió la aprobación de varias escrituras del predio denominado Jícaro y Susa, del Jícaro, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 319-3113 de esa misma Oficina de Instrumentos Públicos, arrancando desde la escritura 652 del 13 de noviembre del 82 hasta su última escritura o acto de registro. En estas escrituras, que son del predio Jícaro, que son de propiedad del señor Héctor Sánchez Rueda, porque es el último titular, se empezó a consignar desde la escritura 652 que hemos mencionado, una extensión de terreno de 650 hectáreas y 6.000 metros cuadrados, cuando en la realidad fáctica y jurídica este predio denominado Jícaro es de 37 hectáreas, como constaba para esa época en la oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, delegada de San Gil. Cuando se empezaron a hacer estas escrituras del predio Jícaro, a protocolizarse y por ende registrarse, omitió la registradora o el registrador de turno mirar muy bien, acuciosamente, la historia de todo el predio en cuanto a la extensión, y no haber permitido el registro de esta primera escritura 652 del 13 de noviembre del 82, por cuanto en la misma carpeta administrativa de este predio, que corresponde al folio, reposaba lo que se denomina una ficha o cédula catastral, donde se especifican las características principales del predio, y en esta ficha o cédula catastral, que está inmersa dentro de del folio de matrícula inmobiliaria o la carpeta administrativa de este predio Jícaro, era claro que esta ficha consignaba que el predio era de 37 hectáreas, entonces no había excusa para no haber detectado esta falla tan grande que le ha ocasionado unos daños y perjuicios de gran magnitud a la señora Zoraida Avendaño desde la presa. Fue así que con esta escritura que se protocolizó y se registró, posteriormente todas las escrituras, se consignó una extensión de terreno de 650 hectáreas y 6.000 metros cuadrados, cuando en la realidad, reiteramos, era o es, en la realidad fáctica, de 37 hectáreas. Así fue que se continuó el protocolo y el registro del predio Jícaro. En la oficina del catastro o la oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, delegada de San Gil, en el año 97 resolvieron borrar a la señora Zoraida Avendaño desde la presa de la base de datos del código catastral del predio Jícaro y Susa, que es el predio de su propiedad, y el resto de información que reposaba en el Codazzi quedó igual. Argumenta la oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que este cambio lo realizó con sustento en la sentencia del 26 de agosto o mayo, no recuerdo, del año 96 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, en el proceso ordinario reivindicatorio radicado 15050 o 5050 del año 93. Si observamos claramente lo que ordenó el juez en esta sentencia, es muy claro que el juez determina de que no hay reivindicación. Ello no quiso decir el juez que se iba a proceder a manipular la base de datos del predio Jícaro y Susa en el catastro de San Gil. Pese a ello, este ha sido el argumento de la oficina del IGAC para haber realizado el cambio que mencionamos y que reiteramos nuevamente, fue haber quitado como propietaria a la señora
Zoraida Avendaño como propietaria, siendo contradictorio ello con la información que reposa en la Oficina de Instrumentos Públicos para esa época de su folio de matrícula inmobiliaria, donde se demuestra, reiteramos, en su folio de su predio Jícaro y Susa, que es la actual propietaria de su predio Jícaro y Susa. Posteriormente, el IGAC delegada de San Gil profiere una resolución en el año 2005, donde resuelve modificar las dos bases de datos de los códigos catastrales del predio Jícaro y del predio Jícaro y Susa. En el predio Jícaro y Susa resuelve cambiar la extensión de terreno de 650 hectáreas y 6.000 metros cuadrados a 641,0419 as o hectáreas, y procedió también a que la ficha relacionada con el predio Jícaro desapareciera del mundo jurídico. Tan pronto se hizo este cambio en la información o código catastral del predio Jícaro y Susa de propiedad de la señora Zoraida Avendaño, esta información se incorporó en el folio de matrícula inmobiliaria del predio Jícaro, que es de actual propiedad del señor Héctor Sánchez Rueda, siendo contradictorio con la realidad fáctica y jurídica en la extensión de estos predios. Fue así que posteriormente la Gobernación de Santander le compró al señor Héctor Sánchez Rueda 50 hectáreas que en realidad son de propiedad de la señora Zoraida Avendaño. Si observamos claramente las escrituras y la información del CODACI, podemos determinar que la gobernación terminó comprando fue propiedad de la señora Zoraida Avendaño. Esta escritura nunca se registró. ¿Por qué no se registró? Porque en la Oficina de Instrumentos Públicos ya conocen esta situación, además de que está en investigación en diferentes entidades del Estado, como son la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y de diferentes estrados judiciales. Una vez la gobernación realiza esta clase de compraventa y que no se pudo registrar estas 50 hectáreas, resuelve informarle a la señora Zoraida que le responde por la indemnización de su predio una vez se haya resuelto el problema con el señor Héctor Sánchez Rueda, quien es el que ostenta la invasión de su propiedad. Vale la pena mencionar en este documento que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil Familia Laboral, en el proceso ordinario radicado 2002-111-01, determinó en el fallo de segunda instancia que el señor Héctor Sánchez Rueda no es el propietario del predio de mayor extensión que corresponde al predio Jícaro y Susa, que sí es dueño del predio Jícaro. Entonces esto es un devenir que va a meritar más de 5, 10 o 15 años de litigio, por cuanto la señora Zoraida Avendaño tendrá que soportar iniciar las acciones judiciales como la acción de nulidad y nulidad de restablecimiento del derecho para corregir todos estos yerros que se cometieron, y soportar iniciar una cantidad de pleitos cuando el predio no tenía todos estos yerros, e iniciar todas las acciones de nulidad y demás del caso cuando ella no tiene por qué soportar todas estas demoras, como lo dijo un juez de tutela en el proceso, en la acción de tutela 2009-100, siendo con juez ponente el doctor Galeano, José Luis Delgado Galeano, en la cual manifestó en resumen de que se tenía que amparar el derecho, pero desafortunadamente la Corte Suprema de Justicia resolvió que no tutelaba el derecho porque ella tenía otras acciones judiciales. El problema jurídico es, ¿será que ella tiene que continuar realizando una cantidad de acciones judiciales para subsanar los yerros que cometieron las entidades del Estado? Sabemos que nuestro Estado Social de Derecho protege los derechos de la tercera edad, los derechos del debido proceso, los derechos de la propiedad privada, al igual que la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ese será el devenir y el debate, y vale la pena resaltar de que serán las entidades del Estado las que tengan que entrar a resolver este problema para evitar que se continúen violando los derechos fundamentales constitucionales
e internacionales de la señora Zoraida Avendaño desde la presa. Listo, justo.